miércoles pasado hablamos de la bienaventuranza de la misericordia, gloria a Dios. Estuvimos viendo el lado ayudador, el lado ayudador, cómo la misericordia ayuda al caído, cómo la misericordia ayuda al necesitado. Amén. Hoy queremos continuar con la segunda parte de este hermoso tema. ¿Verdad? Hoy vamos a ver el lado perdonador de la misericordia. Entonces el tema de hoy es, ¿verdad?, siempre la misericordia, pero hoy vamos a ver el lado perdonador de la misericordia. Gloria a Cristo Jesús. Y vamos a continuar con el mismo versículo de Mateo capítulo 5 y el versículo 7. Gloria a Dios. Y allí dice la palabra del Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. Y dice ahí la palabra del Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, la dirección, que Él sea el que nos lleve, que nos bendiga y que su gracia sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, en esta preciosa tarde, Dios mío, Señor, vamos delante de su presencia, reconociendo su poder, reconociendo su amor y su misericordia, Dios mío. Señor, te pido, Padre, que tu palabra, Señor, nos ayude, que esta palabra, Señor Jesucristo, sea en nosotros, nos haga crecer como personas, como cristianos, Señor, y como familias, Padre, Señor, que la familia, Señor, este mensaje nos ayude, Señor, para restaurar, Señor, la armonía en la familia. Te lo pido, Señor, en el nombre glorioso, maravilloso de Jesucristo. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Este es un tema muy especial, muy edificativo, que ayuda mucho al ser humano, gloria a Dios, cuando escuchamos la bienaventuranza del Señor Jesucristo. El Señor les dijo a sus apóstoles, sus discípulos, dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque la persona misericordiosa dice que va a recibir misericordia. Y qué importante, porque todos, algún tiempo de nuestra vida, necesitamos misericordia. Y mientras uno viva, siempre vamos a necesitar misericordia, que alguien nos comprenda, nos entienda. Amén. Entonces la misericordia es algo muy, muy necesario para poder seguir hacia adelante, poder obtener triunfos en la vida. Gloria a Dios. ¿Verdad? La misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, la misericordia es favor inmerecido, ¿verdad? O sea, la misericordia es algo donde aquella persona que tal vez te hizo mal, mas sin embargo no merecía el perdón, no merecía que le respondieras con misericordia, mas sin embargo en ti hay misericordia, y fue lo que pasó con nosotros delante de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros, aún nosotros no mereciendo la vida eterna. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dijimos el miércoles pasado, ¿verdad?, que la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren, ¿verdad?, y brindarles apoyo. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es la misericordia. Es la capacidad de sentir el dolor del prójimo, la capacidad de sentir, ver la necesidad en los demás, y poder actuar, no solamente ver, sentir, sino actuar, ayudar al necesitado. Gloria a Dios.
El Señor Jesucristo nos dio ejemplo, ¿verdad? Él nos dio ejemplo allá en el libro de, ahí mismo, ahí en Mateo capítulo 9 y el versículo 36. Mateo 9, versículo 36 dice ahí, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjese, el Señor Jesucristo, gloria a Dios, cuando salió a ver a las gentes, caminó por aquellos lugares y miró a las gentes que estaban dispersas, sin dirección, sin protección. Y el Señor sintió compasión al ver las multitudes en la condición en que la gente estaba. Él sintió compasión por las gentes, porque dice que las miraba como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor se compadeció cuando vio a las gentes, y él tuvo que buscar ayudar. Por eso él ayudaba al necesitado, él ayudaba a la viuda, él ayudaba al pobre, él ayudaba al necesitado, liberaba a los que padecían de enfermedades, estaban cautivos. Él por eso ayudaba a las gentes. Y aquí en esta escritura dice que él miró y sintió compasión de ver a las gentes en la manera en que estaban, gloria a Dios. Hoy día nosotros miramos gentes cómo sufren, gentes que están pasando malos momentos. Hoy más que nunca podemos ver cuánta gente indigente, ¿verdad? Y uno siente la necesidad de poder ayudar a estas personas que están pasando por esa situación muy difícil en sus vidas. Pero es algo importante, se necesita la misericordia, gloria a Dios. Entonces Jesús le enseñó a sus discípulos el tener misericordia. Él dijo, bendito, dichoso, bienaventurados los misericordiosos. Aquí el Señor dice que Él sintió misericordia, sintió compasión cuando vio a las gentes en esa condición. Sintió dolor al ver la necesidad que la gente vivía, gloria a Dios. Fíjese qué contraste, los fariseos no tenían ellos misericordia. Los fariseos eran muy estrictos en la ley. Ellos eran estrictos en lo que creían. Ellos no tenían misericordia. Y ahí mismo en Mateo capítulo 9, el versículo 11, ahí la palabra del Señor nos enseña, dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Aquí vemos esta escritura cuando Jesús le hace el llamado a Mateo, ¿verdad? Y dice que los pecadores, cuando vieron a Jesús, tenía Jesús un aspecto amable. La gente, los pecadores, los necesitados, miraban en el Señor un aspecto en Él donde miraban el amor, miraban la comprensión del Señor, eran aceptados por Jesús. Mientras que los fariseos, ellos cerraban la puerta
para que ya no había más, la gente no podía acercarse a los fariseos. De tal manera que cuando los fariseos vieron a Jesús, que estaba entre los pecadores, entre los enfermos, entre los que estaban afligidos, Jesús allí atendiendo la necesidad de los enfermos, los fariseos se molestaron, los fariseos se asustaron y dijeron, pero ¿por qué vuestro maestro se junta con pecadores? ¿Por qué vuestro maestro come con gente común? Cuando Jesús escucha los pensamientos y hablar de los fariseos, Jesús les dijo, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido, dice el Señor, yo he venido a buscar, aleluya, a los enfermos. Ahora Jesús les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Jesús dice a los fariseos, vayan y aprendan qué significa la misericordia. Si hay algo que a Dios quiere, hay algo que a Dios le agrada, es que seamos misericordiosos. Hay personas que pueden saberse la Biblia entera. Hay personas que pueden ser catedráticos, que pueden tener grandes títulos, que pueden saber mucho de la Biblia y pueden saber muchas cosas, muchos temas de la Biblia. Pero Jesús está interesado en que su pueblo, en que sus hijos sean misericordiosos. Hay algo importante que a Dios le agrada. Cuando nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada, es más fácil entonces conectarnos y agradar al Señor Jesucristo. Entonces, si hay algo que Dios quiere, es que nosotros seamos misericordiosos. Aquí el Señor dice, aprendan, vayan y aprendan. ¿Qué quiere decir misericordia? Quiero, y no sacrificios. Los sacrificios, ¿cuáles son los sacrificios? Bueno, hay gente que puede ayunar muchas veces, hay gente que puede pasar a hacer muchos sacrificios, pero Jesús, eso es bueno, pero hay algo más importante que es el poder ayudar a los demás, el poder ayudar al necesitado. Es algo que Dios le agrada cuando nosotros ayudamos al necesitado, gloria a Dios. Entonces, la misericordia es perdonadora. La misericordia nos ayuda a poder nosotros tener un corazón diferente. Hay gente que no perdona. Hay gente que no sabe perdonar. A veces necesitamos nosotros en el hogar, en la familia, poder ser perdonadores. Porque si no perdonamos, entonces tenemos problemas. Dice el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Allí en Mateo 18, 23, Jesús nos enseña la importancia del perdón. Mateo 18, el versículo 23. Allí podemos nosotros ver la importancia del perdón. Fíjese que dice ahí la palabra del Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gloria a Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Fíjense, aquí podemos nosotros ver, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor nos enseña, dice, porque el reino de los cielos es semejante, ¿verdad? El reino de los cielos es igual. Y dice a un rey, amén, a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Aquel hombre tenía muchos deudores y le presentaron a uno que estaba bien enjaranado. Le presentaron a uno que debía mucho y le trajeron a aquel siervo y hizo cuentas con él. Y la suma que debía era alta. Este hombre debía 10,000 talentos. Era mucha la suma. Era exagerado. Ese hombre no iba a poder pagar esa deuda ni en toda su vida. Entonces su señor le dijo, véndanlo a él, a su esposa, a sus hijos. En aquel tiempo se usaba vender a las gentes como esclavos y ellos pagaban, alguien pagaba por esta gente, pero aquellas personas, él, su esposa y sus hijos iban a trabajar toda su vida sin ganar nada, pagando una deuda que debían. Y este hombre dice que es postrado, se arrodilló y le rogó a su señor, le suplicó, le rogó y le dice: por favor, perdóname, yo te voy a pagar todo, te lo voy a pagar, solamente tenme paciencia y yo te lo pagaré todo. Y aquel hombre, cuando vio la postura y la sinceridad de aquel hombre que le rogó, que le suplicó, dice que fue movido a misericordia. La misericordia es algo grande. Él tuvo misericordia y le dijo: está bien, te voy a perdonar toda esta deuda. Vete a tu casa, lleva a tu esposa, lleva a tus hijos y vete a tu casa. Te voy a perdonar toda la deuda. Es mucho lo que me debes. Y aquel hombre, ¿cómo cree usted que salió de aquel lugar? Perdonado, salió contento, salió con su esposa, con sus hijos y perdonado. Dice que cuando que este hombre salió, este hombre había otro que le dice que le debía, pero fíjese el verso 28, lo que pasa. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y saliendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Gloria al Señor. Fíjese qué tremendo. Este hombre recién perdonado, una deuda grande. Había alguien otro siervo que le debía a él 100 denarios. Era algo muy poco lo que le debía comparado a la deuda que él había tenido. Y aquel hombre dice que hizo lo mismo que hizo él.
le rogaba, le suplicaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas este siervo, él no tuvo misericordia. Tuvieron misericordia para él, pero él no tuvo misericordia de aquel siervo. Entonces dice que lo metió a la cárcel. Cuando escucharon esto sus consiervos, cuando se dieron cuenta, se corrió luego la voz de lo que había pasado. Entonces sus consiervos, sabiendo que su señor, el rey, le había perdonado aquella gran deuda, entonces fueron y le llevaron la noticia y le dijeron, mira, aquel siervo que tú perdonaste, toda aquella deuda, él no quiso perdonar a un consiervo menor y lo metió a la cárcel. Dice que aquel rey se molestó, aquel rey se indignó, se enojó fuertemente y mandó a buscarlo y lo trajeron. Y el rey le dijo, el verso 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Tremendo, tremendo. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros tenemos? Nos da la palabra del Señor aquí. La enseñanza que el Señor nos está dando es que Él nos perdonó a nosotros. Usted y yo estábamos enjaranados con el Señor. Él nos ha perdonado una gran deuda. Él perdonó nuestros pecados. Él perdonó todas nuestras faltas, nuestros errores. Él pagó un precio altísimo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nuestro destino era el infierno, el lago de tormento. Ese es el destino de la humanidad que no recibe a Cristo. Pero Cristo pagó un precio y nos hizo libres de ir al lago de fuego eterno. Él pagó ese precio. Él ha pagado un precio alto por nosotros. Nos perdonó la deuda. Ahora somos nosotros libres. Nuestra familia, nuestros hijos. ¿Cuánta gente estaba allí marcada para vivir una vida de esclavo en el licor, en las drogas, juntamente con sus hijos, con su esposa, sufriendo toda la familia? Pero ahora Cristo nos hizo libres. Ahora nosotros, el Señor, somos libres. Él nos pagó un alto precio para que nosotros seamos libres. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a su santo nombre. Pero nosotros habíamos ofendido a Dios. Ahora hay personas que tal vez te ofendieron a ti. Ahora por cosas pequeñas, por cosas simples, familias, hermanos en la carne, parejas, matrimonios, están guardando resentimiento por cosas pequeñas, por cosas que no tienen sentido, pero no quieren perdonar al hermano, a la hermana. No quieren perdonar a aquel que les ofendió. Dice, no puedo perdonar. Y el Señor dice, si yo te he perdonado tanto, si yo te perdoné tanto que tú me debías,
¿Por qué tú no puedes perdonar a alguien que te ha ofendido? Entonces, es algo, el Señor llama a aquel siervo, le dice, siervo malvado. Amén. Fíjese qué tremendo. La falta de perdón, la falta de tener misericordia, la falta de esa misericordia, de sentir el dolor, de sentir la necesidad, ciega a la gente. Y el Señor le llama malvado a una persona que no perdona, una persona que es rencorosa, que no puede perdonar al hermano, al amigo, que no puede perdonar a alguien que le ha dañado, que es rencoroso. El Señor le llama malvado. El Señor dice, le dijo a aquel hombre, siervo malvado. Entonces dice el Señor que lo trajo y lo metió a la cárcel. Lo metió a la cárcel, gloria a Dios. Y esa cárcel es un lugar donde la gente sufre. La cárcel hay sufrimiento. En la cárcel aquella persona no es libre. Aquella persona está atada. Bueno, es lo mismo que le pasa a una persona que no perdona. Una persona que no perdona no es libre. Es una persona que está atada, aquella persona que odia, aquella persona que no quiere perdonar, está atado y sufre en esa cárcel que él solo se mete por no haber perdonado, gloria a Dios. Entonces, esto es algo muy importante, algo bien importante en el versículo 35 y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si no perdonamos nosotros, el Señor dice, yo tampoco te perdonaré. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? A mí me ha perdonado mucho, mucho. Y me sigue perdonando el Señor. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor a ti? ¿Cuánto? Entonces, si nosotros, si yo o tú no perdonas, toda la deuda que el Señor te perdonó, ahora te la va a cobrar, dice el Señor. Por cuanto así dice haré el Señor con vosotros. Esta palabra es vigente el día de hoy. Si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos perdonará. Oh, hermanos, si alguien está odiando a alguien, yo creo que después de este mensaje, haga una llamada y diga, fulano, perdóname o yo perdono. Si alguien te ofendió, poderle decirle a esta persona, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste, lo que tú hablaste, me heriste, me lastimaste, me hiciste daño, pero hoy yo perdono, yo te perdono la ofensa. Así es que, perdóname si yo te ofendí. ¿Por qué, hermano? Porque yo quiero el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios trae muchas cosas más. La bendición grande. Ese es otro tema hermoso. Ahí en el perdón de Dios hay algo bien bonito. Hay algo glorioso, algo maravilloso cuando el Señor nos perdona. Ahí en el Mateo 6:14. Fíjese qué hermoso dice ahí la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 14. Esto es bien importante. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos va a perdonar. Y óigame, yo creo que el Señor ha perdonado mucho nuestras vidas. La misericordia es perdonadora.
La misericordia es compasiva, gloria a Dios. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una persona que no es misericordiosa, una persona que no es perdonadora, dice que esa persona, juicio, fíjese, juicio sin misericordia. Oh, qué tremendo. Yo no sé si algún día has estado en un tribunal. No sé si te ha tocado estar frente a un juez, esperando una sentencia, esperando que se te dé una sentencia. Y todo depende de la palabra del juez. Y ahí estás ante un juicio. Oh, qué tremendo cuando no hay misericordia. Hay personas que han hecho tanto mal, tanto daño, que se les castiga con todo el peso de la ley, sin misericordia. Oh, pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de que en aquel día, cuando estemos ante el juez de jueces, el Señor de señores, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, que Él tenga misericordia de nosotros y que el juicio que nos haga sea un juicio con misericordia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La misericordia es hermosa. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor a ti? ¿Cuánto ha perdonado Dios? Él ha perdonado. Mucho Él nos ha perdonado. Gloria a Dios. Así es que, vamos, dijo el Señor, vayan y aprendan misericordia. Misericordia quiero, dijo el Señor, no sacrificios. La misericordia es importante. La misericordia es algo que le agrada a Dios. Vamos siendo misericordiosos. Vamos siendo misericordiosos con los nuestros. Vamos siendo misericordia con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia. Vamos con nuestros hermanos. Vamos usando de misericordia. Amén. Así es que damos la honra y la gloria al Señor por estas palabras, por este mensaje. Esto es lo que nos haga mejor. Esto que nos haga mejor a nosotros. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor y le decimos a Dios, Señor, yo quiero aprender misericordia. Enséñame a ser misericordioso. Yo necesito tener misericordia. Vamos a orar ahí donde estás, ahí donde te encuentras. Si tienes un problema y tú puedes decirme, pastor, es que usted no sabe lo que esta persona a mí me hizo. Bueno, pues dile al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a yo perdonar. Sana mis heridas. Señor, para yo poder perdonar a aquel que me ofendió. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde gloriosa y hermosa, Dios mío, te pido que esta palabra, Señor, transforme y cambie la vida de aquellos que me están escuchando por estos medios. Y que por medio de esta palabra, Señor, vamos a ser mejores personas. Padre, te lo pido, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Así como usted tuvo misericordia de nosotros, así también nosotros tener misericordia de aquellos que nos han ofendido. No espere que se muera un ser amado. No espere que se muera un amigo para poder pedirle perdón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Alabado sea tu nombre.